Y entonces, Ahora. bienvenidos a este nuevo episodio de Maldita Moda Club. Estamos en la ciudad de Barcelona y hoy tenemos el placer de volver a tener en esta charla hermosa a Mónica Rodríguez Liniá. Es una, bueno, ¿cómo puedo presentarte? Yo, esa persona multitasking, multipotencial, que ya te vas a presentar vos, pero es nuestra segunda charla que hemos tenido en este podcast, así que muchas gracias y muy bienvenida aquí, Mónica. Además, que parece que nos hemos visto ayer. Sí, totalmente. Es un Ay, montón. yo encantadísima de hablar contigo siempre. Gracias, Mónica. Bueno, hemos armado esta nueva reunión. Para el que quiera lo vamos a poner el episodio número 1 donde cuentas toda tu historia. Pero esa vez nos habíamos encontrado prepandemia. Ay, yo no me acordaba, sí. Prepandemia. Con lo cual, claro, ahí habías arrancado con todo, estabas como investigando un poco el tema del burnout y todo esto, pero bueno, hoy ahí empezaste a hablar sobre eso. De hecho, la pandemia fue la que me acabó de derrumbar. Porque estaba recuperándome y claro, como vino la pandemia, con esta necesidad de ayuda, ¿sabes? De ayudar desde casa, desde lo que hicimos todos, ¿no? Teletrabajar pero a lo loco. Sí. Ahí es como, uy, casi que ya está y ¡bum! Caí ya en picado. O sea, para empezar por los inicios, ¿vos hace cuánto que empezás a sentir? Vamos a explicar a la audiencia que vamos a hablar primero. Mónica, presentate primero. Porque eso sí que parece aquí. Perdonad. Vamos a ordenarlo. Mira, por favor. Hace poco he cambiado mi presentación en LinkedIn. Después de, pues que ahora, o sea, soy la fundadora de Empresas Creadoras, una escuela de negocios para creativos. Y entonces, de eso hace 7 años. Y entonces, en este proceso que me defines de multipotencial, sobre todo creo que de investigadora, de cosas que me han pasado a mí, las he solucionado y entonces las he querido compartir, que básicamente ha sido eso. Pues la definición que he cambiado en el LinkedIn hace poco, he puesto especialista en el desarrollo personal, profesional y de negocios, pero siempre de la personalidad creativa. Que tiene mucho que ver con el tema de hoy, síndrome del trabajador quemado o burnout, porque es un perfil que se quema muchísimo y apenas se habla. Cuando se habla ya es porque, o sea, esa imagen típica que tenemos del creativo enganchado a las drogas o las biografías estas dramáticas, al alcohol, suicidio, vidas trágicas, relaciones amorosas, pues tienen una explicación. O sea, a lo que llega, lo bueno del momento actual que comentábamos antes es que tenemos datos que nunca en la historia habíamos tenido antes, sobre todo por la neurociencia. Y entonces, yo, pues eso, me gusta mucho estar al día y me atrae mucho. Y entonces es como ir atando cabos, que es una de las características de un creativo, es que ve patrones y cosas que otras personas no detectan. Entonces, he empezado a ver datos y digo, ahora entiendo por qué. Por ejemplo, solo a modo de introducción. Hay un porcentaje altísimo de creativos que son introvertidos. Los introvertidos, la característica principal es que les gusta prefieren trabajar solos. O sea, no es que sean asociales, esto lo vamos a quitar ya, no son asociales, ni tímidos, ni retraídos, no. Simplemente es que cargan las pilas, cuando están cansados o faltas de energía, necesitan estar solos y prefieren trabajar solos o en petit comité. Claro. En la vida social y en la vida profesional. Y entonces suelen les gusta más trabajar en el interior. O sea, y las actividades de ocio, lectura, escuchar música, hay muchas cosas que les gustan que son más de interior. Y entonces, no sé si sabrá la audiencia, seguro que a estas alturas sí, la famosa vitamina D. Sin la vitamina D que viene del sol, el organismo se colapsa. Y ahí es su caldo de cultivo para cualquier enfermedad mental o física, que es todo un uno. Entonces, pensando eso, y luego seguro que muchos tienen en la cabeza esas artistas que tenían vida nocturna y que eran precisamente
como vivían en un entorno marginal, su momento suyo era la noche. Entonces, por un lado, en la historia nunca habíamos tenido tanto déficit de vitamina D, porque trabajamos y vivimos casi el 90% del tiempo en el interior. Y los suplementos nunca van a ser exactamente lo mismo. Pues yo lo he llevado atrás a todas estas biografías de gente que yo he seguido desde pequeña, que me admiraban, y digo, si hubieran sabido esto... Claro. Los hubiésemos tenido más tiempo, ¿no? Creando. Incluso, hay un dato curioso que se plantean diferentes especialistas. Si hubiéramos tenido estos datos, lo que quizás hubiera pasado es que tampoco hubiéramos tenido obras maestras. Claro. Es verdad. Y ahí, qué curioso, es que se te queda el cuerpo como raro, ¿no? Que si no hubiera habido enfermedad, no hubiera habido obras maestras de literatura, pintura, diseño. Cuando lo descubrí es como, se me quedó el cuerpo raro. Bueno, o en realidad serían otro tipo de obras maestras. Sí, yo creo que sí, más bien. Yo creo que esos artistas no dejarían de hacer su creatividad como hoy en día, ¿no? O sea, un artista sano podría ser de la misma manera, o sea, sacando toda su creatividad, yo creo que sería otro tipo. De hecho, al revés, la creatividad se anula cuando estamos mal. Se anula el aprendizaje, la memoria, la creatividad. Así que en estado sano y feliz brillaríamos muchísimo más. Sí, 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 sí. O sea, yo creo que eso es importante porque, digamos, siempre se ha como, ¿no? Caracterizado a esos artistas, como decías, ¿no? En la oscuridad, triste, y decía, bueno, en las crisis surgen las ideas y demás, pero también en estar bien y en estar sano, digamos, te conectas con el universo de distinta manera y tu creatividad va a fluir y además, digamos, la creatividad sirve para sanar, pero también para sacar, ¿no? Cosas bonitas que le tenemos que entregar al universo. Y además eran otras épocas también, y también yo no creo que sea representativo. Nos atraen, igual que las noticias y las películas nos atraen lo negativo, es más atractivo una película o una novela de un dramón, ¿sabes? La felicidad no vende, dicen. Así que no me parece nada. Yo siempre les digo, ¿de verdad os creéis que en el mundo no pasan cosas buenas y que no hay artistas y creativos que les va muy bien y que son súper felices y están sanos? Es que no es real. Es que yo una vez, mira, curioso, ¿no? Entré una vez a la casa de un artista y tenía obras, ¿no? En su casa, digamos, era, ¿no? Entonces ibas viendo, no sé qué, y llegabas a un lugar donde tenían otras obras, y vos ibas viendo las distintas facetas de ese artista. Entonces le digo, wow, esta era una obra muy luminosa, con luz, no sé, había como mucho amor en esa obra, ¿no? Y le decía, wow, qué bonito, esta obra, ¿no? Que tiene como muchas luces. Bueno, sí, es que en ese momento algo así era como que estaba enamorado. Y se nota, o sea, la obra misma dispara. Exacto. Entonces, de hecho, en la arteterapia es una manera muy sana de sacar las emociones, proyectarlas de una manera artística. Claro. Al revés, están más sanos porque lo sacan, no se lo quedan en el cuerpo. Exacto, exacto. Y se ve, o sea, vos ves cualquier artista y ves sus facetas, ¿no? Y en esas obras en donde, wow, vos mirás y es como que te encandilan, ya es una obra que tiene otro tipo de sentimiento. Y es humano y sano, porque tenemos idealizado, ¿no? Lo de que la felicidad, que es que de estar siempre felices, de ser siempre positivos, eso no es real. No. O sea, es como el mar, está en calma, a veces está crispado, eso es lo natural y lo normal. Sí, sí. Lo que pasa es que también hay una cosa, ¿no? Que se habla también por el tema de las redes sociales, que es muy difícil. A ver, uno tiene que analizar las redes sociales como el microsegundo de tu vida. En realidad no significa que es tu vida, ni tu día, ni tus horas. Exacto. O sea, de pronto te pusiste buena onda o que tenés algo para transmitir y te pones una cámara y no significa que tu día sea así. Pero cuando vas sumando todas esas fotos y alguien del otro lado se siente mal y quiere ver la vida de esa persona, ¿no? Dice, bueno, pero esta persona las pasa súper bien, es súper feliz. Siempre, pero 24 horas. Es que en realidad hay que desmitificar eso, porque en realidad no es cierto, pero no es cierto porque la persona sube fotos felices, sino no es cierto por la persona que lo mira. Entonces, también hay que romper un poco el mito de las redes sociales con la mentira que se crea. No, o sea, vos estás viendo
un segundo de tu vida. Es como cuando vas a ver a, no sé, a tus amigos o te juntás a una noche en un cumpleaños, vas a estar bien, aunque ese momento hayas tenido un día malo, porque bueno, te juntas con amigos, porque estás Sí, con... sí, lo que decíamos, no es nada representativo. Es muy peligroso además, sobre todo para gente joven que todavía no tiene tanto criterio. Es un tema, es un tema. Y volviendo a los inicios, decíamos, hace 7 años creaste Empresas Creadoras, además escribiste un libro que fue para vos un punto de inflexión, que también empezó el burnout ahí. El nacimiento de la misma escuela fue ese, una guía de negocios para makers y artesanos. Ese es maravilloso ese libro, que se lo recomendamos siempre a todo el mundo. Pero también me acuerdo que en el episodio anterior me contaste que, claro, como sos tan, digamos, tenaz en todo lo que haces, ¿no? Y dijiste, esto lo voy a sacar porque sí, va a salir espectacular, que lo fue, pero claro, ahí sufriste también un poco de estrés. Ahí ya fue, ahora que lo ves, cuando lo ves con el tiempo, porque Sí. el burnout tiene 4 fases. Entonces, en la primera, que se le llaman el superhéroe, que haces cosas, milagros, porque casi no, ni duermes ni comes, pero estás feliz y loco. O sea, generas una droga tú mismo de adrenalina, que es que puedes hacerlo, siempre te brillan los ojos. Yo estaba delgada en los huesos, de color amarillo, y seguía estando feliz y como una loca, ¿sabes? Porque, como yo digo últimamente que he conseguido muchas cosas que se consideran éxito, pero digo, lo he hecho derrapando. Y cuando derrapas te dejas la piel por el camino. Entonces, cuando entregué ese libro, pues eso, me acuerdo que se me cayó muchísimo el pelo y me quedé sin músculos, que me tuvieron que dar glutamina, del pavor, porque podéis hacer cosas, pero si las haces con mucho miedo, que es una de las principales causas de acabar quemado, es que pues te acaba pasando consecuencias. En la primera fase todavía te recuperas bien. Es como te tomas descanso, o si te das cuenta a tiempo, o si vuelves a cuidarte bien y vuelves a comer bien y socializas, porque la primera fase también estás tan obsesionado con lo que te gusta tanto lo que haces, que te crees que podrías hacerlo toda la vida y vivir de eso solo, sin estar en contacto con personas, es como monotema. La gente es como, ¿no sabes hablar de otra cosa? O nosotros que somos de tener ideas, ves ideas hasta estás cocinando y ves una idea, vas por la calle, algo en el suelo, ves una idea. Entonces, por eso digo que burnout, la OMS lo describe, lo engloba dentro de las enfermedades en el ámbito laboral, pero a veces un creativo lo es de personalidad, somos 24 horas. Claro. Entonces, yo les digo, si tienes un pastel preferido, aunque no te lo vas a comer todos los días a todas horas y vas a acabar, pues aunque sea sin que sea trabajo ni no remunerado, sobre todo es que hagas mucho de una sola cosa. Ahí es donde acabas ya esa mala señal. Entonces ya eso casi roza la obsesión más que... Porque además te quedas enganchado y rumiando hasta cuando dormís, o sea, te vas a dormir y te despertás a las 3 de la mañana para anotar esa idea. Exacto. A dormir, cortás el sueño y tu corazón se acelera como ¿no? Como decir, ¡guau! Sí, es que tengo o la idea. no puedes, literalmente no puedes dormir y empiezas, es que no se me puede olvidar esto. O... Sí, esa sería la primera. Eso fue, digamos, ahí empezó cuando entregaste el libro, claro, y luego fue todo el boom del libro, porque además creaste la empresa y empezaste a armar, digamos, las mentorías. Bueno, de hecho, mi idea era, como digo, aunque me dedico a la formación de negocios, hay negocios, proyectos que hice un plan, como mi anterior, que era la revista Veo Veo, también para... Esa sí que la planifiqué y en cambio la etapa nueva de la escuela, al final yo quería acabar el libro y ya, es como ya he hecho lo que tenía que hacer. Pero claro, a partir de ahí, pues entre que la gente te pregunta o que te piden servicios o que quieren formación, pues se fue creando... También, eso también le añade a la mochila del miedo y la preocupación, de no saber bien hacia dónde estás yendo. No es que necesites concretarlo al máximo, pero sí
como una dirección, más que notes como que la vida te está empujando y estás como un poco a la deriva. O el síndrome del impostor. También. Eso es... Eso no se lo Eso es saca. lo que más me dolió, porque claro, yo siempre decía, digo, yo no he estudiado ADE, ni empresariales, ni un MBA. Entonces es como, ¿quién soy yo para dar consejos de negocio si no soy? Y hasta que lo vas superando... Claro. Y eso también, digamos, alimenta al burnout. Es comida, vamos, de la peor. Porque tu cabeza está diciéndote que pasa, que vas a hacer esto, que no sé qué. Y claro, y eso hace que te obsesiones más con mejorarlo, perfeccionarlo, leerte más. La palabra perfeccionismo. Claro, buscar más información, no, me tengo que, ¿no?, documentar porque tengo que. Entonces sos como el más friki de todos los libros de. Y no llegas a. Las 3 características de la OMS, la OMS reconoce el burnout en el 2019, pre-COVID, que digo yo, si fue pre-COVID, ahora ni te cuento el porcentaje de personas. Porque el estrés ya era pandemia y sigue siendo pandemia, es la pandemia más grande de enfermedad, está casi en el origen de la mayoría de enfermedades actuales. Y entonces 19, y cuando veo la definición hay 3 características principales. La primera es cansancio emocional, la segunda despersonalización y la tercera baja productividad o rendimiento. Y entonces yo me quedo en la primera, y que en mis formaciones es donde más me paro, pero la mayoría de personas de este planeta no sabe qué es cansancio emocional. No sabrías. O sea, el cansancio físico como que lo notas y ya es algo que puedes decir, estoy cansado o no estoy cansado. Pero sabemos tan poco sobre el tema de emociones y de la mente y tal, que no sabemos decir estoy cansado mental o y emocionalmente o las dos. Entonces, digo, qué compleja es este síndrome, que es muy difícil detectarlo hasta que se convierte en algo físico. Entonces, por eso también le afecta a personas que son muy mentales, porque el principal detonante es eso, con miedo constante, preocupación constante, rumiación constante, que se va deteriorando tu organismo porque te cansas. Lo que pasa es que yo también creo que hay algo que tenemos los emprendedores, ¿no? Y los que estamos hace mucho tiempo siendo freelance, emprender y no sé qué, es que el futuro es muy incierto. Pero no porque hay inflación, crisis, no, porque siempre. vamos, tu forma de trabajar es incierta, porque vos podés tener un proyecto, lo terminás, pero ya tenés que estar pensando en el siguiente proyecto que te alimente los siguientes meses. Entonces, no es que tenés un sueldo todos los meses, o sea, vos tenés que ir creando tus propios proyectos. Exacto. O el marketing para que te llegue ese proyecto. Y algo que también de esos datos que he conectado es, cuando tú trabajas por cuenta ajena, sí o sí, por ley, hay un protocolo de higiene laboral. Y esa higiene laboral tiene que ver con cosas físicas y cosas también emocionales y sociales, con los compañeros de trabajo y claro. Los emprendedores. ¿Qué tenemos? Ni lo tenemos, ni nadie nos dice nada, ni sabrías por dónde empezar si quieres tú implementarlo. Entonces, somos carne de cañón. Para todo. Los freelance también, o sea, los que trabajan por cuenta ajena, pero desde el teletrabajo. De hecho, el teletrabajo ha llegado de una manera tan abrupta con el COVID, para bien y para mal, que los mismos gobiernos han tenido que tomar medidas porque se estaba viendo que había, de hecho le llaman tecnoestrés también, o sea, empezaba a haber muchos casos de temas de salud en picado desde el teletrabajo, y ahí ya saltaron las alarmas, que el cansancio Zoom, o sea, empezaron a haber palabras porque estaban teletrabajando con la tranquilidad de tener, pues eso, un sueldo por cuenta ajena y todo eso, pero no es sano para el cuerpo esa manera de trabajar. No desconectar. En Francia hace mucho que se aprobó la ley de que no te pueden llamar fuera de horario a tu móvil personal, porque ya se había demostrado que eso hacía que no desconectaras nunca y que no te cargaras las pilas de energía.
Bueno, a mí una de las cosas que más me impactaba en los primeros momentos del COVID es que si bien yo trabajaba ya freelance, ¿no? O sea, teletrabajando, emprendiendo y familia lejos, el WhatsApp, todo eso, pero claro, todo eso ya estaba en mi vida normalizado, pero claro, se exacerbó todo eso y yo en un momento dije, o sea, no aguantaba más, o sea, no aguantaba más conectarme con nadie, ¿no? Es decir, que llega un momento en que digamos, sí, es cierta, tiene una ventaja de la comodidad, todo lo que decimos, pero por otro lado no es real tanta conexión digital. Necesitamos, a mí me pasa cuando volvimos a las aulas, hasta incluso los alumnos que tienen 20 años, que uno dice, bueno, son nativos digitales, igual estaban felices de ir al aula, porque les encanta, o sea, la presencialidad, la energía que se genera, que te sientes al lado de un alumno y le digas, mirá, ¿qué te parece? Si vas por acá, guau, qué bien, no sé. No es lo mismo que te digas, ay, mostrámelo, bueno, yo creo que va bien, porque, o sea, es muy difícil. Se puede hacer, por supuesto que se puede hacer, pero, digamos, la riqueza que tiene la presencialidad. El No lo... lenguaje no verbal pero es que no estamos no sé cómo va a evolucionar el ser humano, pero no está, el cuerpo actual no está diseñado para eso. O sea, cuando yo a veces saco una gráfica, el Homo sapiens nació hace 200.000 años. Podríamos decir que los últimos 50 solo, pues ha cambiado radicalmente la vida y tenemos un cuerpo que está diseñado para la otra época. Entonces le estamos pidiendo cosas que por eso el estrés no es malo, es bueno. O sea, cuando cruzas la calle y viene un coche a toda velocidad, el estrés nos salva la vida, nos hace crecer, mejorar, aprender. El cortisol tampoco es malo, es el que nos despierta por la mañana, después de la noche. La melatonina nos duerme y el cortisol nos vuelve a despertar. Pero continuado, microdosis, igual que el azúcar, ni el gluten, que ya se ha visto que en las dosis adecuadas pues forma parte de nuestra dieta, pero claro, si tomas cada día o sin todos los productos le ponen un granito aquí, pues... Se revienta el sistema. Entonces no estamos diseñados para eso. Por eso lo del cansancio Zoom es que los sentidos están más atentos. El ser humano a nivel visual necesita completar las figuras. Entonces, aunque esté hablando y parece que solo esté haciendo eso, no, sus sentidos están deduciendo cuál es tu lenguaje no verbal, cómo eres tú entera, el sonido, Sí, sí, sí. y la luz que tengas. En casa solemos tener luz cálida porque es un sitio para relajarnos. Entonces estamos trabajando en modo relax. Entonces todo el rato se está peleando el cuerpo para concentrarme, es relajarme. O sea, le estamos pidiendo todo el rato cosas muy contradictorias y se nos vuelve loco. Yo es que tenemos una máquina de ingeniería alucinante, pero no sabemos nada de ella. Y además otra cosa, lo contradecís porque decís, estoy en mi casa para descansar y que tengo que trabajar. O sea, es como ves el sillón por ahí adelante, ¿no? De tu casa y decís, pero ¿qué onda? O en realidad tenés al lado de la cama el ordenador para trabajar, ¿no? Entonces, peor, porque decís, ¿cómo es esto? ¿Duermo, trabajo y dónde está Eso ya hace mucho, mucho que está demostrado que es fatal, porque no duermes, no descansas. Eso, no es lo mismo dormir que descansar. Total, claro. Conforme avanza el burnout, hay gente que incluso duerme 12 horas o 14 y se sigue sintiendo cansado. La palabra que más se repite es cansado. Estoy cansado, no me quito el cansancio. Entonces, eso va a más, pero la primera síntoma así que ya te da una pista de que algo va mal es que te sientes 24 horas cansado, hagas lo que hagas. Eso fue lo que te pasó a ti, o sea, cuando arrancó la pandemia, porque bueno, nosotros nos vemos en 2019 y luego empezó la pandemia. Ahí empezaste a sentir mucho más los síntomas. ¿Cómo lograste detectar que eso era burnout? ¿Cómo lograste...? Antes de la pandemia, que te digo que parecía que estaba remontando, hice cosas mal que luego he descubierto el porqué. Encima de nuestros riñones tenemos unas glándulas suprarrenales, que es nuestras maravillosas depósitos de cortisol, que hemos dicho que es bueno. Pero claro, si lo estás gastando cada día a saco, como yo, que llevaba años, porque se puede decir desde el 2012 que estaba loca de pasión enfermiza por lo que hacía.
se le llama fatiga adrenal. O sea, te has gastado los depósitos y tu organismo está, pues eso, fatigado. Entonces hice algo mal, que ahora he descubierto. Yo me acuerdo que justo antes del COVID me apunté al gimnasio. Porque claro, tenemos la idea esa de que hay que hacer ejercicio, que hay que comer bien. Entonces yo digo, bueno, como he hecho una vida de estar sentada en una silla casi 24 horas, digo, me voy a poner a hacer ejercicio. Entonces iba al gimnasio cansada y salía más cansada todavía. Porque si tu organismo está agotado, no le puedes pedir nada. Entonces incluso el burnout es complejo de cómo llegas a él, porque cada persona llega por sitios diferentes, y también es complejo que salir tiene un orden. O sea, yo lo que hice ahí fue grabarlo porque le estaba pidiendo más todavía. Estabas gastando los depósitos que te quedaban. Entonces, pues aparte de que el COVID pues hizo que volviera a trabajar mucho, y además también me pasó otra causa que recoge la OMS son el desfase horario. O sea, otro de los motivos suele ser tener horarios irregulares o, pues eso, los turnos rotativos y que trabajes muchas horas de noche. Como empecé a trabajar con América Latina, pues tú podrías estar trabajando 24 horas. Sí. Empiezas con horario español y luego ya empieza la América Latina y te puedes quedar ahí. Entonces, si tú no tienes cierta rutina, regularidad, pues vamos, entre que estaba haciendo ejercicio cuando no tocaba y que volví a trabajar otra vez mucho, pues volví a hacer. Y algo que también me di cuenta, que también es muy habitual como síntoma de burnout, es empezar a sentarme mal todo de comer. O sea, lo primero que se te estropea son los intestinos. Entonces ya no sabes si tienes intolerancia, si tienes alergia. Una manzana un día te sienta bien y otro día te deja anulado todo el día, que parece como que estés digiriendo y dormida y no hay manera de concentrarte, que se le llama niebla mental. Y entonces dices, pues voy a hacer gimnasio y voy a empezar a comer bien. Y entonces también si no sabes qué te está pasando, es muy frustrante porque dices, pues si estoy haciendo todo bien. Claro. Como digo yo la broma, digo, estoy comiendo aguacate y cale, deberías estar bien, ¿no? Y luego te hinchas a suplementos, que a veces incluso, pues eso, según qué fase es peor. Entonces sueles tener, pues, aquello de que, mira, estoy bien ya, y vuelves a caer. Claro. Entonces le estás añadiendo más estrés porque no sabes qué está pasando. Y vos, digamos, en toda esa planificación diaria de trabajo, en donde vos empezabas un horario, tal vez descansabas en el medio, volvías a trabajar, ibas al gimnasio, ¿reconocías algún momento para el ocio, hobby, salir o algo así? ¿O en realidad también quemabas esas horas? Exacto, eso es otra de las causas. Lo que te digo de obsesión. Cuando estás, por eso digo que tiene un componente mental muy grande. Cuando yo me acuerdo que me apunté a swing para obligarme a parar. Claro. Pero si lo haces para obligarte y no lo haces genuinamente porque quieres y lo disfrutas, pues eso, vas a unas clases y luego siempre hay algo más importante y urgente que ir. Y lo dejas. Y la otra, que sería lo de estar presente, cuando estás en swing, no estás en swing. Estás pensando, he dejado esto a medias, luego cuando acabe tengo que... Entonces, volvemos, si no desconectas, no recargas pilas. Y luego la diferencia, algo que me costó muchísimo de aprender, pero muchísimo, es la diferencia entre descanso y dormir, lo que te decía antes. Si yo no descanso durante... Las personas introvertidas tenemos un alto poder de concentración. Los extrovertidos les cuesta más porque necesitan socializar para tener energía y los introvertidos nos pasamos del extremo. Entonces yo podía estar literalmente 7 horas concentradísima, como escribiendo el libro, y no me acordaba que tenía que levantarme de la silla, incluso ir al baño lo vas retrasando. Entonces, cuando tú no descansas trocitos durante el día, pasa que llegas reventado a la noche, pero no puedes dormir, porque tu cerebro está agotado y entonces
viene el insomnio. Cuando empieza a venir el insomnio, es de los peores síntomas porque cuando dejamos de dormir todo empieza a ir fatal. Entonces yo no sabía descansar durante el día. Te quedas acelerado. Total. Entonces, ni siquiera, y a veces ni transición, porque se recomienda acabar y que haya unas horas entre que acabas de trabajar y te vas a dormir. Pues no, o sea, yo me llevaba a la cama el libro y seguía subrayando lo que dices tú, ideas y no sé qué. Entonces, o sea, lo del cansancio emocional que decía antes, para que no llegue ese cansancio, hay que cuidar el cuerpo, pero también a la mente. Entonces, la palabra ocio, de hecho, siempre hago el comentario porque ahora me hace risa, que llamé a un amigo muy cercano, porque me daba vergüenza decírselo a cualquiera, y le dije, ¿para ti qué es autocuidado? Pero cuando tú te llegas a plantear qué significa eso, es que ya no sabes ni lo que es. Es quererse a sí mismo, ¿no? Eso es otra cosa. O los mínimos, es que es una planta, tú eres como una planta, como no la riegues, o sea, beber agua era algo que cuando estás en el flow pierdes la noción del tiempo, de la sed, del hambre y del sueño. Pues agua, ¿qué es eso? El cerebro básicamente es agua, o sea que, ¿cómo no te va a fallar el cerebro si es que ni lo dejas respirar ni le das agua? Claro. Ahora, y cuando llegaba el fin de semana, ¿lograbas también desconectar o no? Me imagino que seguirías trabajando a saco, ¿o qué pasaba en esos fines? Llevo muy pocos años de panel. Creo, a ver cuánto. Pues creo que fue en el 2019 más o menos que empecé a. Pues al principio, como no sabes qué te está pasando, vas probando cosas, lo que te digo, ahora hago ejercicio, ahora como bien, ahora voy a parar los fines de semana. Pero es que no trabajar no significa que no trabaje. Más que lo que decíamos antes, somos creativos, ¿no? Entonces, y además cuando el cuerpo se acostumbra a esa droga porque te estás envenenando con el cortisol y la adrenalina, es una adicción. Y entonces se siente mal cuando no, o sea, los mensajes que te da el cerebro que está pobrecito enfermo, es como que se siente mal haciendo algo que es sano. Tú estás sentada en el sofá viendo una película, no deberías estar aquí, o sea, hasta tienes la sensación de que algo malo va a pasar. Sí. Las primeras veces que empecé a hacer ejercicios de respiración y meditación, o sea, respiras 10 veces solo y tú ya, ahí les dejamos otro síntoma de que algo no va bien. Si tú estás sentado tranquilamente, respiras 10 veces, inflando la barriga, y ves que se te hace largo, que es un tormento, que estás como inquieto, que tienes taquicardia o la presión aquí en el pecho, eso es ya señal de que no estás bien. Y a mí las primeras veces era una tortura. Estarme sentada, nada, literalmente la primera vez que hice el primer ejercicio de meditación creo que fueron 5 minutos, que ahora hago 20 cada día casi. 5 minutos era una tortura. Es decir, pero qué largo es esto no sirve para nada, debería estar aprovechando el tiempo. Aprovechando el tiempo, eso es mortal, porque en realidad decís, no estoy siendo productiva, ¿cómo puede ser? ¿No? Porque además, siendo emprendedores, para mí también el tema es que, claro, parece que todo es para mañana, ¿no? O todo es para ya, y en realidad, claro, cuando vos tenés un jefe, te dice, bueno, tenés que entregar tal cosa, tenés que, ¿no? O hay ciertos objetivos marcados, pero uno tiene todos los objetivos para hoy. Y es que si no, no voy a cobrar, y que si no sé qué, y que no sé cuánto, ¿no? Y uno tiene que pensar también, si lo dejo para mañana, porque claro, en esta incertidumbre que uno vive, ¿no? De que el mañana ¿cómo lo construyo, no? ¿Qué proyecto va a venir? ¿Cuándo voy a cobrar? Entonces, claro, uno se va acelerando en ese proceso y tenés que decir, bueno, no, y tengo que publicar esto en Instagram, y tengo que, no, porque si no, no cobro. Y claro, eso, yo creo que Por eso mi método de gestión del tiempo, que te digo que yo me he arreglado a mí misma y luego lo he compartido, es tangible. Yo uso post-its, por eso las personas que somos tan mentales tenemos que bajar al cuerpo. Todas las personas son tangibles, analógicas, pero nosotros mucho. Entonces, cuando escribimos,
tenemos que hacer un proceso mental de traducir en palabras lo que pensamos. Y eso ya nos calma un poco. Y al tomar decisiones de eso, de si esto es importante, urgente, o dónde lo pongo, o si es para hoy o para dos, si no lo bajo a la tierra en papel, entonces, y lo veo, luego ya lo puedo pasar a la tecnología o a los 1000 aplicaciones que hay. Pero para mí eso, y lo sigo usando cada día, es lo que hace que le baje un poco la velocidad, que no esté siempre eso derrapando a quinta en el coche como una loca. Claro, eso es fundamental, ¿no? Y tener un diario también, no sé si, porque eso es algo también que los creativos muchas veces necesitamos, ¿no? Un diario de bajar todos los Muy pensamientos. recomendable. Es muy recomendable, o sea, yo, no sé, desde que tengo uso de razón escribo, ¿no? En un diario y es como que siento que muchas veces, a veces vomitamos cosas, pero son tan necesarias, como decías recién, ¿no? Para Exacto. bajar a tierra y sentirnos más tranquilos de que ese pensamiento no está tingue, 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 sino, bueno, ya está en ese papel, listo, ¿no? Ahí está el libro de El camino de la creatividad, ¿no? Que habla sobre las páginas de la mañana. Creo que también es fundamental. Mañana, tarde, noche, cuando sientas la necesidad de escribir, ¿no? Sacarlo, o sea, el cerebro, yo siempre digo también, algo que he descubierto, confundíamos la mente con el cerebro. El cerebro solo es un órgano más del cuerpo. Claro. Entonces, si yo no eso que te decía del cansancio emocional, los síntomas cuando estamos muy en pensamientos negativos o cuando te maltratas a ti mismo, que por eso va muy bien el diario, porque te ves desde fuera, Sí. es una señal, igual que la piel cuando está irritada se pone roja y nos da una señal, pues cuando el cerebro se pone siempre en esa clave muy negativa o muy autodestructiva, pues ahí ya te da pistas de que no estamos bien. Entonces esas herramientas que nadie nos enseña es como, mira, un síntoma, yo qué sé, resfriado, tengo estornudos, pues Sí. tomo medidas. Pues cerebro, está muy oscuro y muy negro, pues tengo que tomar medidas. Qué genial. O sea, y bueno, y después siguiendo las fases, ¿no? Empezaste a hacer gimnasia, hiciste esto de quemar un poco los últimos cartuchitos que tenías ahí, entre comer bien y hacer gimnasia después. ¿Y cómo llegaste a poner stop o identificar o empezar a darte cuenta que ya los médicos no podían resolver algo que era mucho más allá? Le llaman el camino de Ulises, y digo, el viaje de Ulises, que digo, no me extraña, esto me lo dijo un reumatólogo, de que, porque como todavía se nos ve el cuerpo como si fuéramos trozos, Claro. por ejemplo, problema digestivo, pues fui al gastrólogo, bueno, no sé, me hicieron una gastroscopia, luego test de intolerancia, vale, aparte digestivo, piel, cuando empecé a tener eczemas, que es lo que más he tenido, bueno, luego se me cayó el pelo también como a ronchas, que también es muy habitual, pues vas al dermatólogo. Luego muchos problemas de infecciones de orina, Claro. pues primero al ginecólogo, luego al urólogo. Y te ven por trozos. Y la mayoría, como antes decías, nos despachan, no nos escuchan ni nos preguntan. Nadie me preguntó a qué me dedicaba, ni cuántas horas trabajaba, ni si hacía ejercicio, ni qué comía, ni nada. Entonces, lo bueno es que cada uno me daba como una pista, ¿sabes? Y luego, pues eso, curiosa por naturaleza. Y luego, dos de reumatólogos muy conocidos. Uno, yo me suelo informar mucho antes de ir a un especialista. Entonces, de uno, por ejemplo, me leí su libro. En su libro, lo curioso es que encontré muchas más respuestas que en la consulta con él. Pero ya me dio una pista porque me dijo que era fatiga crónica y el burnout es fatiga crónica por trabajo. Lo que me dijo aquello de no parece que estés tan mal. Y entonces me dio antidepresivos. Bueno, no eran antidepresivos, era más bien como astenia. O sea, lo de la pastillita que tapa el problema. Sí, sí. Entonces, y el otro también me dijo, pues, claro que hay casos tremendos que antes hablábamos de gente que lleva años en la cama o que ya no se puede mover o que tiene enfermedades autoinmunes crónicas
A mí me parece fantástico que te digan que no estás tan mal. La cuestión es, ¿qué puedo hacer para no acabar mal? Claro, para no Hubiera ser... estado bien que alguien me lo dijera. No, si no ahora mismo, pues a lo mejor estaría muy, muy, muy enferma. Sí. Pero gracias, eso, digamos, vos fíjate que en realidad fue gracias a tu curiosidad, porque la medicina Sí. tradicional, volvemos, te ve como pedazos, nunca es holística y nunca va a la fuente de la enfermedad, sino que resuelve el síntoma, que es un poco Bueno, lo y en mi caso, yo creo que ahora todas las medicinas nos aportan algo, pero es que en mi caso ni la alternativa. O sea, yo me he dejado, llegó un momento que dejé de parar de contar el dinero que había. Es que no quiero ni pensarlo, ¿eh? claro, Porque al final vas fuera del seguro médico, a otros especialistas. También como estás desesperado, acabas yendo a gente que no acabas de saber ni de que a dónde viene ni qué es. chamán que te dice, tomate estas pastillitas de... Y luego lo que tardé muchísimo, porque creo que solo hace 4 años que lo he incorporado, es psicoterapia. Porque claro, aquí hay mucha cosa que los 6 primeros años de vida, la mayoría de patrones de vida que tenemos, esto es muy alucinante cuando lo descubres, son los que aprendimos cuando teníamos entre 0 y 6 años. O sea, un niño está gobernando nuestras vidas. Entonces, si no hay un momento de tu vida que los repasas, hay miedos que tienes de infancia, de si te sentías valorado o no, o querido o no, o traumas infantiles de diferentes tipos, porque trauma infantil no significa solo abuso, maltrato, temas sexuales o... No, es por ejemplo que tus padres se divorciaran o que tus padres no te atendieran bien. Pues el cerebro de un niño es como de plastilina, no, peor. Entonces, y como se está desarrollando, trabaja en blancos y negros. O sea, tú aprendes algo y dices, esto es bueno, esto es malo. Claro. Entonces, si eso no lo repasas en ningún momento de tu vida, sigues teniendo miedo a cosas inconscientemente y los creativos más, porque a la mayoría les digo que aunque hayan tenido muy buena infancia, en el ideario colectivo todavía hay aquello de no te vas a ganar la vida, los creativos se mueren de hambre, vas a tener eso que vivir en incertidumbre y nunca vas a saber qué. Así que esos miedos están ahí sobrevolando todo el rato. Claro, claro. Para mí eso fue lo que acabó de un gran super punto de inflexión gigante, combinarlo con el cambio de estilo de vida. Entonces, en el recorrido de tus médicos y demás, en algún momento dijiste, bueno, a ver, esto tiene que haber otra medida, tiene que haber otra salida. ¿Cuál fue el disparador que te llevó esa luz para darte cuenta? Pues como digo, leer como una loca me trajo la enfermedad, pero leer como una loca yo creo que es lo que me salvó. Porque si no, y además yo necesito siempre contrastarlo. No, porque siempre piensas, como nos han educado tan mal de la solución mágica que decíamos antes, pues siempre piensas, debe haber algo más fácil, debe haber algo, o sea, que no sea, yo lo que quería era seguir trabajando como una loca, o sea, no quería, yo ya era feliz, entonces, ¿para qué voy a cambiar? Entonces buscaba a alguien que me diera como la píldora maravillosa, ¿no? Y que no te dijera, es que tu estilo de vida es lo que te está matando. Que me diera. Lo bueno es que no, en mi caso ni siquiera tomo café. O sea, hay gente que hasta que se da cuenta, primero toma todo de sustancias excitantes, desde, pues eso, café o drogas legales, ilegales, alcohol, bebidas energéticas, anfetaminas, porque es una enfermedad. O sea, yo ahora sé que era adicta al trabajo. Y yo decía, no, digo, eso que dicen, trabaja de lo que te gusta, no trabajarás nunca en tu vida. Sí. Yo decía, pues sí, pues yo tengo que dar gracias si trabajo de lo que me gusta y me va bien y todo esto, ¿sabes? Claro, y Entonces, además uno dice, ¿cuál sería tu vida ideal? Es la que yo tengo. claro, ¿cómo vas a cambiar? ¿Cómo te vas a dar cuenta que te pasa algo si es que estás muy bien? Si no fuera porque el cuerpo ya no te funciona, tú seguirías por el mismo. Entonces, lo que decía de leer como una loca, y tengo la suerte de que leo en inglés, y entonces yo digo que los norteamericanos creo que les ha dado tiempo a quemarse
y a empezar a recuperarse. La cultura mediterránea, creo que hemos tardado más en llegar a este nivel de quemarte, de estrés. Y entonces leí muchos libros de diferentes fuentes y lo que te decía antes, vi que qué cosas tenían en común. Y ahí fui probando cosas y claro, como la mayoría de las cosas no implican, es lo que decíamos, trabajo y fuerza de voluntad, cambiar tus rutinas, porque tiene miga también cambiarlas, pero no era algo contraproducente. No es como cuando a veces tienes un tratamiento y es arriesgado hacerlo. Sí. No, o sea, hacer pausas durante el día no es contraproducente. No. Entonces, cuando vas haciendo pequeñas cosas y ves que te sientes mejor y que vuelves a estar al principio, que esto es muy habitual, esos pequeños cambios no los usas para bien, los usas para volver a trabajar. Claro, es lo que decía. O sea, que hasta que realmente hay un cambio de vida, haces para adelante, para atrás, para 3 pasitos, 2 que te caes, luego que te enfadas, vamos, es todo un... Porque claro, tu cerebro está entrenado en otra cosa y se resiste a que cambies. Pero vos te habías puesto una meta, dijiste, bueno, a ver, se terminó sentirme mal. Porque, no sé, eso también es como tomar una decisión de cuál es el camino de la sanación. Es que llega un momento que el trabajo, claro, esa locura de felicidad, en la fase 3 empieza lo que se le llama la apatía. Y lo que decía de la OMS, hemos dicho cansancio emocional y luego despersonalización. Sí. Despersonalización significa que no te empieza a importarte todo, nada. O sea, una mierda, hablando en plata. El problema no es que el trabajo te importe una mierda. Te sorprende porque dices, si esto me volvía loca y ahora me da igual, empiezas a ser irresponsable. Yo he sido muy responsable toda mi vida y no entendía cómo me empezaba a resbalar todo, los compromisos, te vuelves asocial y ya no quieres... Tu cuerpo está tan débil que le supone mucha energía hablar con las personas. Entonces, y lo que me acabó de despertar es que a las personas que más quieres, no las quieres ver, las evitas, inventas cosas para no tener compromisos sociales y luego ver que tu cuerpo es que como que se está arrastrando en lugar de vivir. Y luego lo que leía, cuando veía la fase 4 de gente, pues eso, que se queda en estado vegetativo, enfermedades que tienen enfermedades que ya no se pueden recuperar porque los órganos gente que se acaba suicidando porque ya no... Pues eso me dio bastante... Me costó de creérmelo, mucho. Pero entre que lo veía en mí misma que estaba pasando y que podía llegar eso, ya ahí fue un stop muy grande. Y en mi entorno veía que también estaba habiendo bastantes casos. Y frenaste, digamos, el volumen de trabajo, dijiste, bueno, voy a dejar. ¿Cómo hiciste para frenar la vorágine también que tenías? Porque claro, tenés muchos inputs que te dicen, vení, vamos, vení a dar una charla, no sé qué, pim, pum, pam, que la clase, que no sé qué, la mentoría. Y o sea, cuando llega ese éxito que has soñado y que no te podías ni imaginar, claro. ¿cómo lo paras, no? Lo que dices tú, además, me di cuenta, hay un libro que se llama Do Less, haz menos, y me ha pasado algo parecido. En este caso, esta emprendedora tuvieron un hijo que tuvo una enfermedad al nacer y durante un año tuvieron que reducir, el matrimonio, estaban en el negocio los dos y se tuvieron que hacer turnos, reducir y dice, vamos a intentar hacer lo mínimo posible para que el negocio no cierre. Y se dieron cuenta, después de que todo volviera a la normalidad, que no es que el negocio no hubiera hecho mínimos, sino que había mejorado. Porque habían optimizado el tiempo. O sea, cuando tú tienes poco tiempo, pues lo de importante y urgente lo entrenas más. Pues a mí me pasa algo parecido. Como el cuerpo no me daba, empecé a trabajar mucho menos, pero no porque lo hubiera decidido yo. Y me di cuenta que hacía igual o mejor que antes. Y en cambio antes el miedo todo el rato es no llegas, si no trabajas 1000 horas no, esto no va a funcionar. Entonces como, pues eso, tienes más claras las prioridades, usas mejor el tiempo y empecé a hacer media jornada
Y fue... Porque no... O sea, eso de trabajar 8 horas también, ¿por qué? Depende de la persona y de los objetivos tuyos. ¿Cuánto necesitas hacer los números? ¿Cuánto necesitas realmente para vivir? ¿Necesitas? Claro. Ahora, pero entonces en digamos, media jornada, ¿y el resto de la jornada qué hacías con él? Porque claro, tenías que calmar ese cortisona que te... Claro, ahí sí que empecé a hacer ocio, pero hacerlo disfrutándolo, no por obligación. Entonces, por ejemplo, el cerebro hay que engañarlo, porque el cambio es muy difícil. Empiezas, tienen que ser a monodosis. Claro. Por ejemplo, empecé a hacer workshops de manualidades que toda la vida me han vuelto loca, pero eran puntuales, así como de 2 horas, para verme yo misma si era capaz de desconectar. Y luego ya me he apuntado a modalidad trimestral, que ya es una vez a la semana. Y entonces, cuando me di cuenta que me hacía ilusión, e incluso a veces acababa antes para poder salir, ya es otra señal de que te estás recuperando. Claro. Y que cuando estoy allí, ya no estoy allí. Incluso a veces de que te viene una idea y piensas, bueno, si es realmente importante, ya me vendrá luego. Vas como hablándote con tu cerebrito tú misma. Claro. Y vuelves y te notas que cargas pila y que a la mañana siguiente pues estás más lúcida. O sea, toda esa niebla, todas esas cosas que me pasaban de procrastinar, el perfeccionismo, que me costaba concentrar y hacía ya 1000 cosas a la vez y ya perdía otra vez el foco. Pues eso, lo que decíamos de cansancio, dormir, como descansaba y dormía las dos, al día siguiente por la mañana es que te levantas como, venga, vamos. Claro, más energía. Y cuando empezaste a sentir que todo eso empezaba a pasar, digamos, tu cerebro no quiere volver al modo anterior. Hay un componente que es el tipo de personalidad. O sea, que la tendencia, o sea, al burnout le pasa a personas que tienen una vocación, una pasión, y suele ser también un tipo de personalidad, que ya tiene mucho que ver. Entonces, por ejemplo, médicos, enfermeras, bomberos, docentes, a los maestros y profesores les pasa mucho. O sea, gente que trabaja en ONGs, también suelen ser personas que su trabajo suelen trabajar con personas. O sea, por pasión y vocación y contacto habitual con personas. Entonces, esa es tu personalidad. No has nacido así, es tu ADN, es tu tendencia. Lo que pasa es que tienes que ese estilo de vida la tiene que respetar y te lo detectas más rápido. Yo conocí a un chico que me decía que se le notaba como un sabor metálico en la boca. Entonces, cuando lo notaba, ya era una pista de, uy, que vas a volver a caer. Mira, qué buena señal. Y sí, como ya te has entrenado, te lo detectas más rápido. Claro. O la vocecita de la mente o el cuerpo. Antes te decía que algo que se me ha ido y que al principio hasta lo buscas como un fantasma porque te ha acompañado tanto tiempo. Me ardía en la espalda, las escápulas, el dorsal, todos los días. Y al final llegas a pensar que nunca se te va a ir. Y entonces a veces incluso estás tan acostumbrada que no es que lo eches de menos, es que lo buscas. Claro. Entonces cuando lo buscas a veces ves al fantasma, ¿no? ¿Alguien te había dicho por qué podía llegar a ser? ¿Por qué te ardían las escápulas? O sea, porque es raro, ¿no? Que te ardiera, o es esto de estar apoyado, o... Bueno, al principio siempre piensas en algo físico, que puede ser, porque precisamente el teletrabajo, una de las cosas es que no sueles trabajar en una silla ergonómica, o lo que decíamos de la luz. Entonces, primero descartas lo físico, como estos meses que me dolía el coxis y yo creía que era de la silla. Claro. Cuando ves que lo físico está bien, pues piensas, pues volvemos a lo del componente emocional o de cansancio mental, de que tu organismo por dentro está inflamado. Entonces, según a qué persona, le sale por un sitio u otro. Mi punto débil siempre ha sido el sistema urinario. O sea, cuando estoy mal,
mi gran síntoma siempre suele ser una infección de orina, por ejemplo. Entonces, si de base estás más fuerte o menos, o tenías alguna enfermedad, pues sueles tener recurrentes, ¿sabes? Según qué persona tiene como un punto débil en el organismo que le sale más rápido. Y lo de los dolores, se asocia mucho la fatiga crónica, también muchísimos casos de fibromialgia. Sí. Entonces, no es un dolor de causa-efecto, me doy un golpe y me duele. A veces, de hecho, siguen investigando mucho sobre ese tema. El dolor puede venir, un día me duelen los hombros, otro día los tobillos, otro día migraña. No, claro. Y ahora cuando vos, digamos, dijiste, bueno, esto es burnout, ya está, listo, muchachos, y entonces empezaste a identificar las 4 fases que decías. O sea, la última fase, ¿cuál es? Porque dijiste la primera es como, bueno, empezás a detectar ese cansancio, la segunda, ¿cuál Bueno, era? la primera no apenas detectas. Y, Vale. y la de superhéroe. La de super... Y te reseteas rápido. O sea, si te das cuenta de, uy, esta semana me he pasado trabajando, descansas el fin de semana y te recuperas. Claro. Ahí es más, esa cuesta bastante de detectar. Suele ser más quien, si convives con personas, sí que te hacen de espejo y te van diciendo aquello. ¿Quieres decir que, o que te empiezas a saltar celebraciones o lo que decía? Y dice, ¿no estás trabajando mucho? En la segunda, eso que te dice el entorno, ya te lo dice casi echándote la bronca, Claro. ¿no? Porque, por ejemplo, hay muchas mujeres emprendedoras que deciden emprender justo cuando se han quedado embarazadas, en ese lapsus de... Y entonces se acaban sintiendo malas madres porque están trabajando por sus hijos, pero casi no están con sus hijos. Claro. O divorcios en esta fase, en la 2 y la 3, súper habitual, porque es como, eres monotema, todas las horas las llenas de los fines de semana, las vacaciones. Y esto también por cuenta ajena, ¿eh? O sea, lo del tema de si es vocación, como coges todas las horas extras, las urgencias. Si hay alguien que es un compañero que te pide algo, ahí que te vas, ¿sabes? Lo llenas todo. La cuestión es cuando en lo de la rueda de la vida, en todas las áreas de la vida, hay un color que lo llena todo, pues eso ya, aunque sea un color precioso y buenísimo, en el 2 te sientes cansado y que ya te das cuenta de que no te recuperas tan fácil. Es aquello de esta semana, voy a hacer un sprint y el fin de semana ya me recupero. Entonces te das cuenta que ha pasado el fin de semana y el lunes todavía no estás. O yo le llamo ataques de cansancio. Tienes síntomas como de gripe, que justo te vas de vacaciones, empiezan las vacaciones y te estás 2 días que parece que tienes gripe, incluso decimas de fiebre, o decía yo, parece que me ha pasado un camión por encima. Y luego pasas 2 días descansando total, ahí en la cama sin hacer nada o poquita cosa, y dices, anda, pues no tengo gripe, pues si se me ha pasado. Y era de que estabas... Entonces, en esta fase, en la 2, también empiezan los problemas digestivos, ¿ya? De, uy, esto no me sienta bien, o tengo reflujo, o estoy inflado todo el tiempo, no acabo de digerir. No sé si tendría alguna alergia, o nunca me había pasado y ahora me pasa. La piel es la primera que habla también, de eczema, rosácea, caspa. Si tienes herpes, pues bueno, claro. Es lo que más habla porque es la parte del cuerpo que tiene más caída de pelo también. Entonces ya tienes algunas pistas. Sobre todo los primeros son digestivos porque lo primero que se anula cuando estás en ese modo es el trabajo de los intestinos. Y el sistema inmune también empieza a caer. Entonces, si un resfriado te solía durar 3 o 4 días, todo se alarga más. Claro. Y la tercera... Luego hacemos algo mal que es en esa fase, como también puede ser que tengas dolor de cabeza, migraña o niebla mental, el trabajo como que rindes menos. Y para arreglarlo, en lugar de pensar un plan, porque además la mayoría no tenemos formación de trabajo ni de negocios, trabajas más para arreglarlo.
Y O sí, incluso le pones más dinero. Voy a pedir un crédito porque esto no acaba de salir. O como yo, contratas equipo, pero es que no sabes ni cómo llevar el equipo, ni cómo elegir el equipo. Acabas haciendo, como no sabes cómo pedirlo, acabas haciendo lo tuyo y lo de esa persona. Entonces es como que le añades. Y en la tercera, ahí ya las señales ya, hay gente que ya ahí empieza a tener alguna enfermedad crónica, sobre todo autoinmune. Lo del cansancio constante. Empieza ya lo del síntoma de la apatía, de, uy, esto ya me gusta. Me gusta hacer lo que antes me gustaba hacer. ya no me compensa, te vuelves más negativo, incluso empieza como la envidia de por qué a los otros les funciona y a mí no. Si yo no te compensa, dice, es que he hecho todo ese trabajo y no acabo de ver resultados, y entonces ¿para qué estoy haciendo esto? Y eso lo vas escupiendo en tu entorno. Claro, pero y también al ser creativos, no puede ser que también digas, ah, no, entonces esta idea no me funciona, voy a probar con esta, entonces van para allá. Y esta idea no me funciona, no, voy para allá, ¿no? Como esto de estar perdido y entonces como Porque que, no hay eso, no hay un criterio ni una dirección. claro, como que no sabes para dónde ir y entonces todos los caminos son posibles. Entonces le pones energía, wow, por acá, no, no, por acá no, wow, por acá, no, por acá no. O sea, no es eso de, claro, porque tenés apatía y entonces como que decís, vale, esto no me gusta, pero seguro que si hago esto, wow, mira qué idea, tenés un subidón de una idea Además, y, el cerebro se quiere escapar porque, o sea, si ya nos pasa de natural, aquí te pasa más, porque como no quiere hacer lo que está haciendo, sino que quiere, pues a lo mejor descansar, claro, pues quieres, todo te parece mucho más interesante que incluso, pues ponerte a hacer una lavadora, ese día te parece muchísimo más interesante. qué Sí, tremendo. sí. No, pero y lo peor es eso, tú desprendes ese mal rollo. Entonces hay gente que se cierra más y hay gente que es que se vuelve egoísta y borde y porque estás amargado. Es que la palabra es que te estás amargando, como te estás envenenando el cuerpo, realmente te estás amargando literalmente. Y la fase 4 ya me imagino que es el peor de los casos. Que O sea, es, porque hay algunas enfermedades crónicas, significa que dura más de 6 meses. Entonces, en algunos casos se remite y te puedes curar perfectamente bien, pero en otros se ha deteriorado algún órgano. claro. Entonces, a veces te quedas crónico para siempre, efectivamente, o lo peor es lo que te decía, en caso en vegetativos, estados vegetativos, o gente que no se puede levantar de la cama, y ya no es que no hagas lo que te gusta, es que ya no sirves ni para la vida en general, y en algunos casos suicidio. Qué tremendo. Y vos llegaste a la fase 2-3 más o menos. A la 3. Y ahí dijiste, bueno, o sea, si sigo, ya estoy en el horno. Bueno, es que ya no sirves para nada casi. Y no sé, ¿Y cómo supongo que habrá gente que todavía le queda un poco de energía y lo remonta. Pero ¿cómo decías que no ante, o sea, porque estamos hablando de un momento también de un despegue a nivel trabajo, porque también decir que no es Difícil. muy complicado. Sobre todo a cosas que te has comprometido y que empiezas a tener como nosotras, o sea, que empiezas a conocer gente que tienes química y que tienes ganas de hacer cosas juntos. Al principio no sabes qué te está pasando, entonces tampoco lo puedes explicar, porque yo ahora en los últimos les decía, me estoy recuperando de un burnout y entonces incluso puedes explicarlo, el por qué, y a lo mejor más adelante o no sé qué, pero al principio, pues eso, acabas hasta inventándote excusas que encima te añades estrés porque estás mintiendo y te sientes mal. Es que tiene tela. Pero lo ideal es parar, porque yo no supe, yo no supe parar. Yo iba a decir no pude, no, yo no supe parar. O sea, lo de realmente parar, poner distancias, intentar salir de tu zona habitual de trabajo para verte desde fuera, porque se compara el burnout con el estrés postraumático. Le coges manía. Hace poco le decía a una colega que está pasando por el mismo proceso. ¿Sabes que te caes del caballo y que es mejor volverte a subir? Pues algo que me pasó a mí
y que todavía me cuesta, los directos de Instagram. O sea, hubo un momento que no fui capaz de darle al botón de play o de dar clases en directo, que usaba Zoom, pues había pasado de... O tenía que dormirme la siesta antes de la clase, o al acabar la clase me quedaba ya así y me quedaba dormida. Incluso tenía que ponerme en el suelo, en un cojín, en el coworking, porque era como, yo digo, como el móvil cuando ya está viejo, que se llena de batería y se gasta enseguida, pues era eso, era como que hacía lo mínimo imprescindible y me volvía a quedar totalmente anulada. Madre mía. Claro, claro. Entonces, y lo del estrés postraumático, pues está muy bien hacer esa pausa y luego volver otra vez trocito a trocito. Entonces, cuando volví otra vez a dar clase más habitual, después de haber dicho que no a muchas cosas, recuerdo un día aquí mismo de acabar la clase y viene mi pareja y me dice, ¿qué tal? Solo de cómo había ido a la clase. Y yo me levanté entusiasmada y le dije, no me arden las escápulas, dice, estoy despierta, tengo ganas de hacer cosas, de que salgamos a hacer algo, de sorprenderme a mí misma, porque te queda tanto miedo en el cuerpo que no vas a volver a poder hacer cosas normales, Claro. que las evitas también. Entonces el estrés postraumático también es volver a dosis muy pequeñas a hacer lo mismo para que se vuelva a acostumbrar el cuerpo, porque hay gente que realmente deja el trabajo y no vuelve porque se le ha quedado el cuerpo bloqueado de eso. Lo asocias como lo que te provocó el mal, y el mal no fue bien eso, sino el cómo lo hacías. O sea, y armaste un curso para poder transmitir todo esto que has transitado. ¿Cómo has armado ese curso? O sea, ¿qué propones en el curso? Ya vas por la 4ª edición, o la 5ª, 4ª, ¿no? La cuarta. ¿Cómo lo encarás? ¿Qué les propones? Un poco les hago hacer como un poco el mismo viaje. Lo he ordenado mucho y dosificado, que o sea, como solo una dosis por semana. Claro. Porque claro, yo les digo, yo he necesitado 10 o 15 años para aprender todo esto. Y entonces se te rompen tanto los esquemas que a veces incluso pues te provoca hasta rechazo, porque se cambia tanto lo que tú habías creído toda la vida que... Y algo que he hecho, me estaba resistiendo mucho a hacerlo pregrabado, por aquello de acompañar y que la gente se escuchara a uno, porque ayuda mucho a ver que no te ha pasado solo a ti, porque lo primero que haces es, yo tengo la culpa, o que si el trabajo te gusta, no deberías quejarte, todo de cosas. Sí, sí, sí. O como me he metido yo en esto, debería salir yo solo. Pero algo que me ha pasado en estas 4 ediciones, y sobre todo en esta última, es que la gente me escribe por mensajes privados o por emails y me explican historias muy, muy dolorosas, pero luego no vienen al directo. Y me he dado cuenta, a veces cuando tú has superado algo, se te olvida de cómo eras tú 10 años atrás. Porque en algunos casos, tú en lo que decíamos de las redes sociales, ves historias alucinantes. Y a lo mejor solo es ese momento, como yo, que estaba media hora en pantalla y luego me estaba muriendo. Pues he llegado a la conclusión, que esto pasa mucho en psicología, que a lo mejor, claro, apuntarse al curso y que te vean otras personas significa reconocer. Y que a veces en el curso, yo no soy psicólogo, pero en el curso a veces se dan momentos de que la gente acaba diciendo en voz alta cosas que nunca había dicho, de mucha intimidad, y pues como que también puede ser violento. Y entonces en esta edición incluso se ha apuntado una persona solo para ver las grabaciones. Porque así lo veo yo cuando quiero. Sí. Y entonces decidí hacer el pregrabado. Uno, porque también es más económico y tengo muchas personas de América Latina o de cambio de moneda, ¿sabes? Que es fatal. Es complicado. Y dos, eso, que yo no había caído en ese factor. Claro.
Bueno, porque depende en qué fase está de recuperación esa persona, puede o no enfrentarse a una cámara o a que le diga, bueno, y ahora vos, ¿qué opinás? Y que puede ser muy violento, ¿no? Depende en qué estado estés. O reconocerlo, o sea, yo para decirlo públicamente, creo que ayuda mucho decirlo, porque te liberas, porque es... Sí, Pero sí. por otro lado, hasta que lo dices, yo he necesitado, ¿eh? Porque como no es algo que se ve por fuera, y encima, como digo, las mujeres nos maquillamos, yo hubo un momento que estaba tan frustrada que recuerdo, mira, hasta me emociono, digo, me voy a poner un rótulo aquí. Hay un tipo de enfermedades que como no se degeneran hasta que ya estás muy mal, digo, me voy a poner un rótulo aquí de decir, estoy sufriendo burnout o síndrome del... Para que ya no tengan ni que explicarme, ni que justificarme, ni que mentir, ni dejarme sola, que necesito descansar, porque es como que todo el rato pues eso, que te tienes compromiso, responsabilidad, o que te da vergüenza, o que no te lo quieres creer tú misma, de que el cuerpo no te sigue, que te vas a cenar y acaba de empezar la cena y dices, es que no puedo con mi alma. O algo muy heavy que es, vas sonriendo, pero te está costando entender a la otra persona. Porque como el cerebro ya no te funciona bien, es como si todo fuera como a cámara lenta. Y tú vas diciendo, entonces aquello de, sí, pero entonces lo vamos a hacer. Y tú, ¿qué? ¿Qué cosa? Que acabas de decir que sí, no sabes ni a qué estás diciendo que sí. Claro. Esa parte es muy, muy dura. Entonces Sí. entiendo que haya gente que en qué fase esté, no quiera decirlo, ni quiera, lo tiene que digerir. Claro. Sí, además también cuando uno tiene una actividad muy que está en contacto con la gente, ¿no? O sea, que tenés que ir a dar clases, ¿no? O tenés que ir a una reunión, o tenés que... Claro, hay profesiones donde te podés esconder un poco más, pero hay otras en las cuales no. Y entonces, claro, vas a ir a dar clases a 20 personas y todos te están mirando y esperando que vos tengas una energía de explicar, y por ahí tuviste un día pésimo, ¿no? Entonces, claro, es como a veces hay que poner un extra de energía en ciertas cosas porque bueno, es necesario por la actividad que estás haciendo, ¿no? Entonces, claro, peor aún, ¿no? Cuando te dejes decir, no, es que lo del cartel estaría muy bien. Hoy he tenido un día, en danza se usa, en ballet clásico, se usa la camiseta de la menstruación, ¿no? Entonces, de la regla, ¿no? Entonces uno se pone la camiseta del color o una malla o lo que sea para indicar que no tienes la misma energía que Anda, tienes la mira. energía, claro, pero se empezó a popularizar hace muy poco, pero que no tienes la misma energía que sí, que el rendimiento, claro, porque si se entrenás 8 horas todos los días, en los días de la regla no podés rendir igual. Entonces, bueno, esa Al final camiseta... es una cuestión de dosificar la energía, no es ni siquiera de tiempo de trabajo, es de Claro, energía. claro, porque ese día tu energía no puede dar el salto cuántico de, no sé, el que te pide hacer ballet. No, entonces, bueno, de alguna manera el resto de la gente te identifica para que vos digas, bueno, yo creo que puede ser una buena herramienta, carteles. Oye, Acabará pasando porque se está convirtiendo en una epidemia. sí, sí. Y vamos a ver, 1 hora 13 minutos, o sea, podríamos hacer Sí, vamos 5 a dejarlo. más. Algo que me viene a la cabeza que sí que creo que es importante, que por eso tiene que ver con los vocación, los apasionados. Algo que también me fue un antes y un después, es descubrir que exceso de bueno es malo. O sea, cuando estás sobreexcitado, eso también es estrés. Porque asociamos estrés con negativo, con una carga, con un peso. Pues cuando estás en la cresta de la ola arriba mucho tiempo, todo el rato, también. Entonces, cuando esa gente que está siempre como de subidón, pues eso tampoco es buena señal. No. Y además unas cosas, a veces pasa lo de las redes sociales, ¿no? Es el subidón, bajada, subidón, bajada, subidón, bajada. Entonces, claro, también la cortisona es como... Exacto, el extremo, los dos extremos, caer en el pozo profundo o estar en el subidón, eso es señal, mala señal. ¿Qué has aprendido en todo en este proceso? Más allá de sanarte, digamos en general, ¿qué podrías decirte hace 5 años? Mira,
Bueno, yo digo que es un regalo. Es que si no, o sea, creo que hay un tipo de personas, precisamente estas, que necesitamos, una, caer muy fondo para levantarnos. Sí, sí. Y dos, que no sé si hubiera nunca cambiado mi vida si no hubiera sido así o sea, con una bofetada de, a veces la vida tiene que realmente parar, Sí. porque es que luego cuando lo ves, dices, pero es que es evidente que ibas a caer así. Se llama síndrome y no enfermedad, porque síndrome es un conjunto de síntomas, que es lo que hemos repasado. Y ese conjunto de síntomas debilitan al cuerpo, entonces cualquier cosa, desde un virus hasta un aire o yo qué sé, o que comes algo que está mal, pues claro, está tan debilitado el sistema que es cuando explota, claro. Pero sí, o sea, la frase que había oído de que la enfermedad es un regalo, ahora me la creo. Entonces, ¿me hubiera gustado saberlo antes? Sí, pero ya acepto el destino, que todo pasa cuando tiene que pasar. Y además antes te comentaba, tengo 47 y dentro de poco entraré en la nueva etapa diferente de la menopausia, que digo, tuvimos la pubertad y ahora toca otra. Y me alegro mucho que me haya pasado ahora, porque vienen muchos cambios a nivel cuerpo y metabolismo, Sí. que si tienes una vida, o sea, si me hubieras venido con la vida que tenía antes, entonces ahí seguro que sí que hubiera sido un caldo de cultivo tremendo para una enfermedad muy grande. Que puede ser que me venga, porque no lo sabemos, pero si no le pones, si no le ayudas, pues mejor. Claro. Ahora sos consciente de que tu cuerpo es parte de tu ser, ¿no? Porque antes como que es una herramienta, entonces ahora está integrado, ahora entendés que nuestra mente, ¿no? El alma, el corazón, la pasión. Sí, que no somos partes separadas, que ya pongo cuerpo, mente, guión. O sea, creía que éramos una cabeza andante, ¿no? Con patas Sí. y que lo de piensa en positivo, aquello de piensa en positivo, si lo deseas lo conseguirás. No es real. Hay una parte que sí, pero creo que es el 80% de la serotonina, la hormona del bienestar y de la felicidad, el 80% nace en nuestros intestinos. Entonces, si tú le dices, venga, piensa en positivo, no puede pensar en positivo. Es pura biología, química. Química. Entonces, incluso es contraproducente estos mensajes a veces de, tú puedes, es fuerza de voluntad, solo que lo desees. No, hay que añadirle más cosillas. Qué genial. ¿Y qué recomendarías a alguien que está sintiendo alguna de estas cosas? Porque bueno, además de tu curso, por supuesto, ¿no? Que vaya, por lo menos que alguien que tenga tanta experiencia te acompañe. Estoy también con el libro nuevo, pero no sé a ver si soy capaz. Ahora me estoy como respetando mucho. Claro. En otra época hubiera dicho, lo acabo. Es que los libros que más me han gustado están en inglés. Porque hay uno de unas hermanas, ahora no me acuerdo el nombre, bueno, se titula Burnout tal cual, con la portada azul, que son dos hermanas, una es científica y la otra no me acuerdo. Una cae en burnout y la otra hermana es la que le hace como de espejo y la ayuda. Entonces empezaron a investigar y está muy bien. Y hay otro también que también fue un antes y un después, que se llama Exhausted en inglés, porque la palabra, el síntoma final es eso, estoy exhausto todo el tiempo. En castellano, los que he encontrado son como muy... Hasta Harvard Review, la colección, tiene uno de burnout, pero el burnout tiene dos componentes, uno puro y duro laboral y otro es tu estilo de vida y personalidad. Entonces, en estos libros, que son como más de trabajo, veo que solo hablan del ámbito laboral. Entonces, como no me sumes los dos, en castellano no... Bueno, tu libro. Haría como un mix yo, ¿sabes? Porque es como de aquí sacaba una cosa, de aquí otra. Pero empiezo a ver que ya cosas, eso es buena señal. Cuando yo empecé a leer, es que no había ni uno en castellano. Ahora debe haber 5 o 6, o sea que algo, vamos, bien. Sí. Claro. Pero bueno, una de las cosas que decís, ¿no? Empezar a reconocer qué le está pasando a uno en el día a día, ¿no? De ser más consciente de qué va viviendo, no solamente en la pasión de decir qué bueno mi proyecto, además, sino a nivel físico, o sea, cómo
cómo todos los otros ámbitos de nuestra vida están siendo impactados por esa felicidad o ese pasión o ese estrés, ¿no? de alegría que uno hace, ¿no? Yo les hago un ejercicio muy, muy sencillo, que es eso, las 10 respiraciones, como chuleta, como ahora que se habla tanto de traquear en inglés, ¿no? De seguimiento con datos, que pues nada, es una chuleta y respirar 10 veces, si puedes ser cada día, luego ya se te queda automático, inflando la barriga. Y entonces, sin pensar, les hago un ejercicio que es en un papel dividido en 3 columnas. Primero, cómo se sienten físicamente, un escáner desde los pies a la cabeza, cualquier cosa, de temperatura, dolor, calambre, entonces ya tenemos un escáner. En el medio, cómo me siento emocionalmente, si estoy triste, alegre, deprimido, ilusionado, que nos cuesta porque no estamos entrenados. Y el último, que me dice la vocecita, esa voz interior, si me hablan positivo, si es compasivo, si me da caña, si todo lo ve negro. Y entonces, con esa fotografía, igual que si fuera un análisis médico, ya tienes un poco de pista, porque me he parado, yo creo que son 20 segundos, ¿eh? Y a lo mejor puedes estar 5 minutos haciendo esto al día. Incluso si alguien está escuchando esto y le dice y le viene el gesto de 5 minutos al día hacer esto, ya es mala señal, porque son 5 minutos. Entonces, tú tienes un papel, una fotografía, y si la haces cada día y lo vas poniendo debajo, tú ya vas viendo. Y entonces, si la vocecita se pone muy negra, o la columna del medio y la del final se ponen que tú lo ves, que lo vería alguien desde fuera y diría, uy, aquí está pasando algo, primero me voy a lo físico. Intento, pues, de decir, a ver, ¿he dormido bien? ¿Cuánto he dormido? ¿He comido? ¿He bebido agua? Lo que decía antes. Si yo arreglo eso, lo más habitual es que se arreglen las otras dos. Y si no se arreglan, entonces necesitamos la ayuda de, pues eso, psicoterapia o alguna ayuda externa. O a lo mejor, yo a veces hago la broma, digo, ¿te das cuenta que los lunes todo está muy negro? Pues, ¿qué puedo hacer los lunes? Cambiar de mi hábito, de mi costumbre, para compensar. Sí. La otra broma que les digo, en España tenemos el pago de impuestos principios de trimestre. Y tú te das cuenta, cuando llevas un año haciendo esto, que en los principios de trimestre, pues tienes dolor de estómago, piensas negativo, quieres que el mundo se acabe. Digo, si es que es maravilloso, el cerebro te da unos mensajitos y te dice que, pues entonces pararte y decir, ¿qué puedo hacer? ¿Puedo pedir ayuda a un contable? ¿Puedo hacer un curso de contabilidad? ¿Puedo no esperarme la última semana y dividírmelo en trocitos un mes antes? Entonces, tienes una pista de cómo el cuerpo te habla, qué está pasando en tu vida, y entonces ¿qué hago? ¿Hago yo algo o pido ayuda? Pues esa mini herramienta que me inventé a mí es la que más comparto y la que se ve, es muy visual, es como especial. Claro. Pronóstico del tiempo, hay una nube por el cielo. Pues ahí la tienes. Claro. Y ahora, digamos, ¿cómo te autodefinirías en este proceso del burnout? ¿Cómo estás? ¿Estás saliendo? ¿Ya estás mejor? ¿Estás 100% recuperada? ¿90? Yo diría 90. Y disfrutando ahora es disfrutando incluso. O sea, muy consciente del día a día, de todo, de celebrar cuando estás bien, ¿sabes? No de, venga, pasamos, trámite. De realmente valorar cuando estás bien, porque no lo valoramos. Sí, y de acabar de afianzar esos cambios que he hecho, claro, para lo que decimos, para que no se me desmonte y volvamos a la casilla de... Pero es bonito porque lo tocas con los dedos en cuanto se desmonta. De decir, mira, hoy no estás muy... Es que ayer y anteayer, y entonces colocas la pieza y dices, ¿ves? Bien. Entonces, bien, muy bien. Qué guay, qué guay. Ay, bueno, Mónica, mira, ya vamos a ver, 1:24, vamos a ir cerrando el podcast, que es uno de los más largos que he tenido. Esperemos que sirva mucho, por Dios. Yo creo que sí.
Yo creo que sí, porque yo encuentro mucha gente que claro, después de la pandemia, con esto de que los trabajos van cambiando, ¿no? Como que uno se va exigiendo demasiado y creo que también nos tenemos que dar unas palmaditas en la espalda y decir, bueno, vamos bien, tranquilo, ¿no? O sea, a ver, paso a paso, hacerlo menos, no necesitamos hacer más para Les conseguir. propongo que busquen en su buscador la carrera de la liebre y la tortuga. Mm, Es maravilloso. A ver quién ganó. Incluso hay uno que lo hicieron unos chinos, o sea, yo he visto videitos o en LinkedIn, no sé qué, que realmente lo ponen a las dos, en los Que chinos. busquen ese, que busquen ese. Y no, la tortuga va llegando, tin, 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 Se y llega muy lejos y no es lento, es otro ritmo. Porque yo antes me decía, soy lenta, soy lenta. No, es otro ritmo. Cada uno es suyo. Sí. Bueno, Pues Mónica, un placer. muchísimas gracias por haber estado aquí. Espera, no te vayas, voy a cerrar esto. Gracias a este segundo podcast que nos has compartido toda tu sabiduría, tus enseñanzas y bueno, y que la gente que resuene con eso te busque también. Mil gracias. Te digo un hasta luego porque lo más probable es que tengamos otras aventuras que compartir. Seguramente, seguramente. Bueno, muchas gracias a todos por estar allí y compartir esto que también es importante. Y bueno, y seguimos con más Maldita Moda Club. Hasta luego. Muchas gracias por haber escuchado este nuevo episodio de Maldita Moda Club. Te recordamos que tenemos el club abierto de manera online, el Club de la Maldita Moda, donde nos encontramos una vez al mes para compartir ideas, inquietudes, resolver problemáticas, hacer networking sobre la moda sostenible versus la moda tradicional. En estos encuentros proponemos tópicos para poder hablar y poder discutir y bueno, y entre todos poder llegar a conclusiones y que nos ayuden a transitar, ¿no? Este modelo de moda sostenible que queremos llevar adelante. Si te interesa, podés escribirte en www.patreon.com/maldita moda club. También contarte que realizamos marcas de moda sostenibles desde cero en nuestro estudio fashiondesignThinking.com. Y también tenemos mentorías individuales para diseñadores y empresas. Así que bueno, muchas gracias por estar allí y seguimos con más Maldita Moda Club. Hasta luego.